Estamos ahora con el abogado constitucionalista Alfredo Gersi, con quien vamos a continuar la conversación, tal vez desde un punto de vista más geopolítico, económico, o seguramente la conversación florecerá hacia el camino que sea destinada. Pero Estados Unidos ha puesto en jaque a México, ha puesto en jaque a Canadá, que son sus vecinos, tanto en el norte como en el sur. Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Pancho, ¿cómo estás? Como siempre es un placer estar aquí contigo. Gracias. ¿Cuál ha sido tu impresión acerca de Donald Trump en estos cortos 15, 20 días? Porque como mencionaba también con el pastor y como hemos repetido varias veces acá en Radio Betel, llegó y se ha puesto a chambear desde el segundo uno, no ha parado, ¿no? Ha comenzado a firmar decretos que han causado mucha conmoción a nivel internacional. Bueno, sí, sin duda podemos ver que este segundo mandato de Donald Trump es muy distinto al primer mandato. Y esto ocurre por diversos motivos, ¿no? Uno de los motivos es que él sintió, de alguna forma, que le robaron la elección pasada y él quiere retomar todos estos años perdidos que ha tenido su proyecto político. Y otro también que hay que tomar en cuenta es que el hombre estuvo al borde de la muerte, ¿no? Estuvo literalmente a centímetros de perder la vida por este intento de asesinato que todos vimos, que le rozó la oreja. Incluso posteriormente hubo un segundo atentado contra su vida. Entonces lo que vemos es un hombre cambiado. Es un hombre contra las cuerdas. Es una persona a la que sus adversarios políticos le han intentado abrir varios procesos e investigaciones penales. Incluso fue sentenciado por este caso de falsificación genérica de documentos empresariales. Entonces lo que vemos es un Donald Trump en ese segundo mandato que se siente arrinconado, que se siente que estuvo contra las cuerdas, que se siente que le queda poco tiempo. Entonces por eso ha comenzado su gestión con fuerza y con el pie en alto, porque él siente que el tiempo es corto y que él tiene que generar el mayor impacto posible de manera rápida en la población para así poder ganar lo que serían las elecciones de medio término. Las elecciones de medio término en el cual se renueva el Senado, se renueva la Cámara de Diputados y si él pierde el control de estas cámaras, entonces él va a tener un trabajo mucho más difícil. Actualmente la Cámara de Representantes, que es la Cámara de Diputados, y el Senado tiene una mayoría republicana. En el Senado tiene una mayoría por uno. Por uno. Y en la Cámara de Diputados tiene una mayoría por un porcentaje un poco más alto. En la de Senado, perdón. En el Senado por uno. Por uno, ok. Por uno. En la de Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Diputados claro, por un par más de... tiene una mayoría un poquito más alta. Claro, el Senado son 100, en la Cámara de Diputados son como 480 más o menos. Así es. Entonces, hoy en día Donald Trump tiene el control del país, porque controla ambas cámaras, controla el Poder Ejecutivo y controla la Corte Suprema. Entonces, el Partido Republicano, la población americana, le han dado un endose a Donald Trump para hacer cambios drásticos. Y esos cambios drásticos los hemos visto. Ha comenzado con la pata en alto en estos temas de inmigración. Ha comenzado con la pata en alto en estos temas de la guerra cultural, ¿no? De eliminar lo que sería todos esos temas de los transgéneros, de la comunidad LGTBQ. Ahora, Donald Trump está haciendo algo que es totalmente ajeno a los valores republicanos del Partido Republicano, que se ha convertido en un proteccionista económico mucho más alejado del liberalismo, un neoliberalismo que caracterizó a Estados Unidos por siglos, tal vez por décadas, tanto en el Partido Demócrata como republicano, ¿no? Estados Unidos era el país de las oportunidades, era donde el Estado no iba a haber un gran Estado, sino donde el individuo tenía mucho más poder sobre su propia vida. Ha cambiado ese Estados Unidos y ahora tenemos a un Donald Trump del Partido Republicano que está poniendo bastantes barreras para proteger la economía nacional. Y hemos visto, porque en el Perú ha pasado, a pesar de que Perú y Estados Unidos son países muy distintos a nivel económico, pero el proteccionismo no suele ser positivo para las naciones. ¿Qué está pasando en la mente de Donald Trump? Pancho, no podría estar más de acuerdo con tus afirmaciones. Los aranceles, el proteccionismo, es jugar con fuego. Y lamentablemente yo me temo que esto pueda generar consecuencias nefastas en Estados Unidos y en todo el mundo. Porque como sabemos, los aranceles siempre son de los dos lados, ¿no? Un país pone aranceles y el otro país que recibe los aranceles en respuesta también pone aranceles. Es lo que se llama una guerra comercial. Ahora, es importante entender cuál es la historia de los aranceles, especialmente en la historia de Estados Unidos. Y habrían 3 etapas. La primera etapa sería la etapa del nacimiento de Estados Unidos, en el cual los padres fundadores, especialmente el padre fundador Hamilton, aplicó una política de aranceles muy fuerte en Estados Unidos. Entonces, la fundación de Estados Unidos se basa en la creación de una política arancelaria gigantesca. Y eso se hizo en su momento
porque los padres fundadores lo que decían es, no podemos depender económicamente de Inglaterra. Tenemos que generar a la fuerza que hayan industrias en el territorio americano, dado que en esas épocas el territorio americano no era muy industrial. Sí. Mejor dicho, la mayoría de insumos eran traídos del exterior, de su metrópolis. Pero en su que era caso, Inglaterra, ¿no? sí funcionó, pues, ¿no? O sea, en 1776, Eran épocas distintas. Uno no puede comparar Claro. en la historia momentos distintos. porque Velasco también tuvo un discurso parecido, ¿no? No podemos depender del imperialismo Exactamente. estadounidense. Esa es la primera etapa en la que nacen los aranceles en Estados Unidos. La segunda etapa, y es la etapa que es después de la Segunda Guerra Mundial. Incluso, esta política arancelaria le ha generado muchos problemas a Estados Unidos en el pasado. Muchos economistas calculan que esta política arancelaria, especialmente el proteccionismo de Franklin Delano Roosevelt, que fue el presidente de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, agravó la Gran Depresión y generó muchos problemas económicos. Sin embargo, la segunda etapa económica de Estados Unidos sería la etapa del Tratado de Bretton Woods, que sería después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, digamos, queda como la superpotencia, como el niño fuerte del recreo, y crea una nueva política. Crea esta idea de, no, los aranceles ya no nos sirven, porque ahora Estados Unidos es una potencia. Entonces hay que crear un mundo a través del Tratado de Bretton Woods donde aplica el libre comercio. Y un poco, ese es el mundo en el que hemos vivido, desde Bretton Woods hasta la actualidad. Sí. Y este mundo del Bretton Woods se maximiza con la caída del muro de Berlín. Cuando Estados Unidos, cuando Reagan logra derrotar al bloque soviético, Sí. Reagan y Thatcher, ¿no? Esa es la época de oro, digamos, de este momento de libertad de comercio en el mundo, ¿no? Claro. En el cual estas ideas, ¿no? De libertad de comercio, TLCs, Sí. la eliminación total de ese tipo de medidas proteccionistas llegan a su mayor auge, ¿no? Ahora, en Estados Unidos, mi impresión es que lo que busca Donald Trump, como ya lo he dicho antes, quiere traer más trabajos a Estados Unidos otra vez, porque la tercerización o el outsourcing, que Así trabajos tal vez de menor escala o menor remunerados se vayan a países con poblaciones menos preparadas educadamente, que en comparación con Estados Unidos, como es el caso de China, como es el caso de India, como es el caso de otros países de Asia menor. Donald Trump lo que quiere es recuperar estados, quiere que se produzcan otra vez productos en Estados Unidos. Reforzar la industria nacional, ¿no? Pero eso es, automovilística. eso es algo bastante difícil porque el estadounidense no va a querer ganar lo mismo que puede ganar Así es. un chino, que puede ganar un indio, que puede ganar un taiwanés, que puede ganar alguien de Indonesia, porque incluso las propias políticas del Estado tienen menos protección tal vez para el trabajador. Y aparte las expectativas económicas de un estadounidense serán más altas que las de una persona de los países antes mencionados. Además, ese modelo de proteccionismo arancelario se utilizaba en una época preindustrial o industrial clásica. Ya no vivimos en esas épocas económicas. Hoy en día vivimos en lo que se cataloga como el postindustrialismo. ¿A qué nos referimos con esto? Son épocas donde el industrialismo ya está tan técnico, tan especializado, que lo que vemos es que las cadenas de producción se sobreespecializan en pequeñas cosas. Entonces, el micrófono con el que estamos hablando tiene componentes que ya no son fabricados en un país, Claro. son fabricados a lo largo, disperdiados por todo el mundo. De repente el chip del micrófono es hecho en Taiwán. Sí. El cable de repente en Indonesia. De repente lo que cubre esta lámina de metal se hace en Francia. Sí. Entonces, estas herramientas proteccionistas son de un mundo pasado. Ya no corresponden a una cadena de distribución, a una cadena de producción del postindustrialismo. ¿Qué puede pasar entonces? Del capitalismo del siglo XXI. ¿Qué puede pasar entonces con Estados Unidos y subsecuentemente con el Perú? Porque como mencionábamos, Así un es. artículo muy interesante de Aldo Mariátegui en Perú 21 hace un par de días, él advierte, él no es un woke, él no es un progre, pero igual advierte con cautela, oye, Perú podría ser el siguiente, ¿no? Porque Trump ya se peleó en apenas 20 días con la presidenta de México, Sheinbaum, y también con el presidente de Colombia, Petro. En el caso de Canadá, bueno, Trudeau ya está de salida. Además, tenemos una marca muy grande en nuestra espalda, que sería el puerto de Chancay. Exacto. Justamente hemos visto el caso de Panamá, que creo que el caso de Panamá se parece más al del Perú que, por ejemplo, el de Canadá y México, ¿no? En el caso de Panamá, Estados Unidos le increpa a Panamá su cercanía a China y la gran presencia de empresas chinas
en el canal de Panamá. Y exactamente lo mismo ocurre en el Perú. Mejor dicho, el puerto del Chancay nos va a traer problemas geopolíticos. En cualquier momento, Trump nos va a decir lo mismo. Oiga, Estado de Perú, Dina Boluarte, me cierras ese puerto, me controlas la inversión china en el Perú o te pongo aranceles. Ya, voy a utilizar una analogía. Hace unos instantes mencionaste algo interesante, ¿no? Que Estados Unidos se volvió como que el tipo duro del recreo, ¿no? El fuerte del recreo. Después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, digamos que Estados Unidos, por los últimos, el último siglo al menos, ha sido el popular del colegio y todos los chicos queremos parar con el popular, ¿no? Porque es el Estado que era el socio comercial número 1 del Perú y de muchos países, ahora ya es el número 2. Pero si se sigue peleando con todo el mundo, digamos que nadie va a querer ir a su cumpleaños. Entonces, ¿no te parece que tal vez países como el Perú, con una economía mucho más pequeña que la de Estados Unidos, buscaremos un reemplazo como principal socio comercial o como aliado comercial en alguien distinto? Es un suicidio, Pancho, porque está la política Monroe. Y la política Monroe en Estados Unidos es una protección, una esfera de protección geopolítica en todo el continente americano respecto a potencias terceras que no sean Estados Unidos. Esto ya se vio antes, en la Guerra Fría, cuando Rusia quería influir en Latinoamérica, se activaba lo que es la doctrina Monroe, que es esta doctrina del gobierno americano. ¿Y qué cosa puede pasar, por ejemplo? Justamente lo que estamos viendo con la doctrina Monroe sería lo que hemos visto en Panamá. Entonces, Estados Unidos, ahora que tenemos a Donald Trump de regreso, no es el gobierno de Joe Biden, que era un gobierno sin dientes. Yo creo que van a activar la doctrina Monroe y van a darse cuenta que el Perú es una pieza indispensable en el tablero geopolítico y que China nos está viendo como una figura indispensable. Pero, y puede haber sanciones. Aparte de sanciones, al menos lo que uno esperaría sería, a ver, Estados Unidos, si no quieres que me coquetee China, porque China no solo tiene el puerto de Chancay, sino que también tiene mineras acá, y como tú bien mencionas, la expansión china, que tiene una directa relación con el gobierno chino, está en toda la región, en todo el continente. Así es. Acordémonos del Triángulo del Litio, donde entre Bolivia, Argentina, Perú, Chile. Muchos recursos valiosos. Muchos recursos valiosos, sobre todo para nuevas tecnologías, para nuevas necesidades. Lo lógico sería pensar que Estados Unidos se ponga las pilas y diga, ok, yo no quiero que venga China, así que yo voy a traer mis millones de dólares. Es más difícil, Pancho, ¿sabes por qué? Porque es la diferencia entre un sistema comunista y un sistema capitalista. El gobierno chino, como un sistema comunista, ellos controlan las empresas. Y eso lo vemos en las empresas que están acá. Sí. Chancay es una empresa pública. Claro. En cambio, la inversión americana es una inversión capitalista, es una inversión privada. Entonces, es más difícil que un Estado capitalista, un Estado libre, pueda influenciar esos inversores a decirles, oye, tú por mandato anda a tal país. En cambio, con China eso es más fácil. Ellos a dedo pueden decir, el Politburó de China selecciona, ya, ahora invertimos en Perú, mañana en Vietnam, mañana en Somalia. Entonces, es una economía controlada. Exacto, y eso nos pone en una desventaja en este juego, ¿no? Porque claro, lo ideal sería que vengan los gringos, los europeos, inviertan más acá. Pero lamentablemente, por cuál es su estructura geopolítica, sí, estos países, estas grandes potencias comunistas, pueden seleccionar a dedo dónde invertir. Sí. Y han visto en el Perú un gran socio comercial. Yo sí quería señalar un pequeño tema, Pancho, respecto a esto de los aranceles. Sí. Y es que en el Partido Republicano hoy en día existen dos visiones de los aranceles. Una visión viendo los aranceles, por ejemplo, a México, a Canadá, y también lo vimos que en el caso de Colombia, como una estrategia geopolítica para torcer la mano a sus adversarios políticos ya sucedió, y forzarlos, ¿no?, a realizar ciertas políticas públicas. Claro. Esa es una postura de los aranceles. En México ya mandaron 10.000 personas y en Colombia la también lo vimos, ¿no? Petro se puso faltoso, sí, y Trump jaló la mano con los aranceles y Petro retrocedió. Y la otra postura sería la de J.D. Vance, sí, que sí sería utilizar los aranceles, pero como política económica. Bien, Alfredo García, abogado constitucionalista, estuvo con nosotros. La próxima vez, a ver si en producción me hacen acordar, hay que invitar a Alfredo porque hay un tema muy interesante, que es cómo describir geopolíticamente a China. No es el comunismo del pasado, es un capitalismo de Estado. ¿Cuál es la nomenclatura correcta para definir China? Es un tema más largo que no podemos ya continuar ahora porque el tiempo nos ha ganado y viene Fabricio Cajadío con su programa Hora Punta. Pero Alfredo, siempre un placer conversar contigo. Por supuesto, Pancho, un placer.